Bien, estamos hoy pues 6 de enero. Hoy es día de rosca en México. Para los que nos escuchan en otros países y desconocen eso, en México hay toda una tradición tremenda sobre los Reyes Magos, tremenda esta transmisión. Aquí es más de consumismo. Hace muchos años, cuando yo era niño, esto era así un poco más religioso, pero hoy en día es más de consumismo. Aquí en México, unas roscas de pan, un pan que se hace muy rico, la verdad muy rico, y es una tradición que las familias se reúnan para cortarlo, para partirlo, con chocolatito. Seguramente muchos de ustedes ya están listos con eso. Y ese pan, para los que nos escuchan en otros países, ¿verdad? Seguro en Centroamérica algunos sí lo hacen también. Ese pancito tiene algunos muñequitos de plástico adentro y hay toda una festividad al respecto. ¿Cómo surge eso, queridos hermanos? Bueno, hoy quiero hablarles datos históricos un poquito, ya saben que no me gusta meterme mucho en eso de lleno. Muy brevemente, cómo surge, quiénes son, por qué se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, por qué se llaman así, pero qué nos dice la Escritura y sobre todo, qué nos habla Dios el día de hoy a través de su palabra al respecto de los Reyes Magos, ¿ok? Entonces vamos a ver los hechos históricos brevemente, nos vamos a ir a la palabra de Dios para ver qué nos dice, y en tercer lugar vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice para que tú y yo la podamos poner en práctica, ¿ok? Así es que mira, queridos hermanos, en las Biblias, tú puedes ir a Mateo capítulo 2, versículo 1 hasta el 12, y es ahí donde donde nosotros encontramos la historia de la visita de los magos. Algunas Biblias así dicen, la visita de los magos. Otras Biblias dicen la visita de los reyes. Bueno, nosotros sabemos y hemos oído que son los Reyes Magos de Oriente, ¿no es cierto? Ese es el nombre que se le da por tradición cristiana, ¿verdad? Se les denomina magos, y de hecho los 3 Reyes Magos, ¿sí? Yo de título, en vez de ponerle venid y adoremos, le iba a poner 3 con signo de interrogación, Reyes, signo de interrogación, Magos, signo de interrogación, ¿verdad? Pero seguro no iba a ser muy llamativo ese título. Bueno, entonces, estos personajes, queridos amigos, hermanos, eran sacerdotes eruditos del Oriente, ¿ok? Ellos veían las estrellas, las estudiaban, y aquí, según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesucristo, estos reyes o magos, ¿verdad?, acuden desde Oriente para rendirle homenaje. La palabra que tenemos traducida por adoración o adorar en Mateo capítulo 2 habla más de rendirle homenaje, de entregarle regalos de gran riqueza simbólica, como lo es el oro, el incienso y la mirra, que tienen todo un simbolismo también profético para la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy no voy a tocar ese punto. Ok, entonces, la verdad es que cuando empieza la tradición de los magos o de los reyes que tenemos en Mateo capítulo 2, no se precisan sus nombres. Cuando empieza todo esto, en el siglo III se hablaba de eso, pero en realidad no se sabían sus nombres, no había nada al respecto en el siglo III después de Cristo, ¿verdad? Entonces, fue a partir del siglo III cuando se establece por la iglesia que pudieran ser reyes. La traducción que tenemos es más como lo tenemos en la Reina Valera, la visita de los magos. Ahora, ¿por qué la tradición dice que probablemente eran reyes? Porque eran pudientes, porque tenían pues algo de dinerito para hacer un viaje solo para ir a mirar, ¿verdad?, el nacimiento de algo importante o de alguien importante, y luego traer estos presentes, ¿ok? Entonces,
Por eso es que después, fíjate, después del siglo tercero es cuando se les consideraba que eran personas pudientes y entonces le cambiaron a los Reyes Magos. Entonces, los actuales nombres de ellos, tú los conoces, Melchor, Gaspar, Baltasar, en realidad aparecen por primera vez en un mosaico de San Apolinar el Nuevo, ¿sí? Ahí en España, en el siglo sexto. En el siglo sexto aparecen en un mosaico los reyes rindiendo adoración y aparecen ahí Melchor, Gaspar y Baltasar. Hasta ahí, siglo sexto, ¿te imaginas? Y no es sino hasta después del siglo XV, cuando a él, por ejemplo, a Baltasar se le da una tez morena, ¿ok? Es hasta el siglo XV. Y luego también es a partir de ese siglo cuando se menciona tres. Antes del siglo XV, ¿sabías que se creía que eran dos? Otros creían que eran cuatro y había quienes decían que eran 12 por los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Y entonces también en esa época, alrededor del siglo XV, es cuando se les da esta representatividad de los tres reyes magos, ¿verdad? Por las tres razas de la Edad Media. ¿Recuerdas? Melchor, por ejemplo, él estaría representando o encarnando a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Interesante. Ahora, en España, ya para no meternos tanto en más historia, ya ahorita seguro te has quedado así como, wow, ¿a poco pasa todo eso? Sí. Pero mira, en España, donde pues obvio había más religiosidad al respecto, es a partir del siglo XIX, queridos hermanos y personas que nos escuchan el día de hoy, que se convierte la Noche de Reyes en una fiesta infantil, pero fue hasta el siglo XIX, donde en esta fiesta infantil con regalos para los niños de manera de imitación de lo que se hacía en la Navidad, ¿verdad? En otros países. Entonces, los reyes le trajeron regalo al niño Jesús, pues ahora hagamos esto. Fíjate nada más, desde el siglo XIX se empieza a hacer de esto de esta manera y hoy en día aquí en México eso es brutal, brutal, ¿verdad? Porque son mercados inmensos de juguetes, una derrama económica tremenda, un movimiento tremendísimo de venta de juguetes, consumo, consumo, consumo. En eso se nos ha convertido la Navidad y qué decir del Día de los Reyes Magos, que esto es algo que celebramos en México. Así es que, queridos hermanos, así es como está la situación al respecto del contexto histórico, queridos hermanos y amigos. Ahora, vamos a la Biblia, por favor, vamos a la Biblia en Hechos, en Mateo capítulo 2, por favor, Mateo capítulo 2, donde dice, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12, yo espero que tengas tu Biblia a la mano, espero que tengas tu Biblia a la mano para que no digas que te estoy cuenteando, ¿verdad? La palabra de Dios dice así, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, vinieron del oriente de Jerusalén, ¿sí? Unos magos, ¿cómo dice la escritura? Unos magos, ¿no es cierto? Bueno, seguimos adelante con la lectura. Diciendo, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A qué vinieron? A adorarle. Y venimos a adorarle. Ahí van a aparecer cosas importantes que vamos a ver en la aplicación más adelante. Oyendo esto, el rey Herodes Antipas era, se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto, pon atención, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. ¿Quién los mandó? Herodes. Herodes los mandó. Acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber. Y ve lo que dice Herodes: para que yo también vaya y ¿qué? Vaya y le adore. ¿Ok? Bueno. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo, muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué? Lo adoraron. Tercera vez que en Mateo capítulo 2, versos 1 al 12, vemos la palabra adoración. Dice: le adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Wow. Vamos a ver, ya hemos leído el texto bíblico, entonces ya estamos sabiendo más o menos lo que nos dice. Ya vimos la cuestión tradicional, lo que la tradición nos dice. Ya estamos viendo lo que nos dice el texto bíblico. Bueno, ahora vamos a la cuestión práctica. Porque ¿qué es la palabra de Dios si solo la leemos y no la comprendemos y no la ponemos en práctica? De nada sirve. Somos oidores olvidadizos, queridos hermanos y hermanas. Bien, entonces vamos a cosas muy concretas. Primero yo quiero decirte esto. Sí, y yo quiero que pongas mucha, pero mucha atención, querido hermano. Dice la palabra de Dios que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey de Herodes, estoy leyendo el versículo 1, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando ¿qué? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Bueno, yo quiero decirte esto. Imagínate cómo sería esto. Estos magos de oriente, ¿verdad? Ellos estaban estudiando las estrellas. Viene probable un cometa, seguramente un cometa viene y ellos lo van siguiendo. Ahora, yo quiero que prestes atención a esto porque este cometa estaba siendo dominado, controlado por su creador, Dios Todopoderoso, de tal manera que no fue como una estrella fugaz que pasó y desapareció, sino que esta estrella la pudieron ellos seguir por suficiente tiempo, número uno. Y número dos, se detuvo, cosa que una estrella fugaz es difícil que lo haga en estos tiempos, ¿no es cierto? Seguro lo puede hacer si Dios manda que se vuelva a pasar, que vuelva a suceder, seguramente que sí. Pero yo quiero llamarte la atención a esto. Ahora, lo que ellos hacen en Mateo capítulo 2, verso 2, ellos dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Yo quiero llamar la atención a esto. Ellos no eran judíos. Ellos no eran judíos. Es como esta parte cuando por ejemplo, Pilatos le dice a Jesús: ¿acaso eres tú el rey de los judíos? O sea, Pilato era romano. Él está diciendo: ¿tú eres rey de ellos? Aquí los reyes estaban diciendo lo mismo, ¿sí? Oye, tú eres, o dónde nació, perdón, ¿dónde está el rey de los judíos? Él está preguntando ahí. Ellos no eran judíos. Lo que quiero decirte con esto es que ellos no eran seguidores de Jesús, querido hermano. Ellos sabían de la profecía, por alguna forma, de alguna manera, les llegó hasta sus oídos que vendría un Salvador de
los judíos, vendría un Salvador de los judíos. Y ellos estudiando las estrellas y los tiempos y todo, lo descubrieron, ven el cometa, se embarcan en esta travesía y vienen, yo no sé si en caballo, camello y elefante, o si en barco o a pie, eso no lo dice la escritura, pero ellos se embarcan en esto para llegar hasta el Señor Jesucristo sin ser judíos, sin ser creyentes, te lo voy a poner así. Querido hermano, tú y yo necesitamos ser como estos reyes. Tú y yo necesitamos ser como estos reyes de una fe más grande cada día, más grande, que podamos decir, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Yo quiero a Jesús en mi vida. Yo necesito a Jesús en mi vida, porque Él es el Rey de los judíos. Dice, hemos visto su estrella en el oriente y lo hemos venido ¿a qué? A adorar. Querido hermano, de la misma forma que en Navidad te dije que la Navidad ha cambiado terriblemente y que es tu responsabilidad y mía no permitir que esto se apague y se desaparezca, lo mismo pasa con esto. Hoy en día, el Día de los Reyes es consumismo. Pero hoy los reyes de aquí, los magos, que nos habla la escritura de Mateo capítulo 2, los magos, tú y yo, hay algo que les podemos aprender. Ellos, sin ser creyentes, vinieron a buscar al rey. Vinieron a buscar al rey sin ser creyentes. Tú, querido amigo, a lo mejor nos escuchas porque estás pensando que tu religión, que esto, que el otro, las religiones, hermano, amigo, las religiones no te van a llevar a ningún lado. A ningún lado. No busques una religión, busca una relación, como lo hicieron los magos. Los magos, conociendo la profecía y siguiendo este cometa, ¿verdad? Para encontrar al niño Jesús, que sabían, y ellos dicen que ha nacido. Pon atención ahí en Mateo capítulo 2, dice, ¿dónde está el rey que ha nacido? Ya hasta sabían que había nacido y no eran creyentes. Algunos decimos ser creyentes, creer en Jesucristo, y ni siquiera Jesús ha nacido en nuestro corazón, ni siquiera le hemos dado la bienvenida a nuestra vida. Seguimos viviendo nuestras propias vidas. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar sin ser creyentes. Querido hermano, amigo, tú y yo necesitamos tener una relación, te lo dije, no buscar una religión. La religión no te salva. El único que te salva es nuestro Señor Jesucristo. Por eso los reyes o los magos de Oriente, ¿verdad? Llegaron a buscar a Jesucristo. Y llegaron, la otra cosa es que ellos llegaron a adorarle. Llegaron a adorar a Jesús. Así es que, amado, el 6 de enero, Día de Reyes, como lo quieras llamar, ¿verdad? Esta fiesta, este momento, esta tradición, ¿verdad? Deberíamos de imitar el corazón de los magos de Oriente, siendo fieles a que Jesús viene. 1. 2. Venir y rendirnos a Él, dar nuestra oración a Él. Mira en Mateo capítulo 2, versículo 3, dice que cuando lo oyó Herodes, dice que se turbó. ¿Cómo? ¿Cuándo iba a pasar esto? Yo no lo sabía, o si lo había oído ya me había olvidado. A lo mejor así estaba Herodes. Él se turbó, pero mira qué es lo más triste, porque Herodes fue puesto por el Imperio Romano. Pero te voy a decir lo que es más triste. Ve lo que dice el versículo 3. Dice, cuando lo oyó Herodes, se turbó. Pero ¿quiénes otros se turbaron? Los que se turbaron fueron los de Jerusalén. También los judíos, los que sabían la profecía, los que estaban esperando el nacimiento de su Salvador, de su Rey, de su Redentor, de su Liberador, ellos también se espantaron. Ahora, probablemente se espantaron por la reacción de Herodes. ¿Qué va a hacer este amigo? Porque ya sabe que va a venir alguien que a lo mejor lo va a destronar. ¿O qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar? Pero imagínate la sorpresa. Ay, perdón, me está dando algo de lata mi ojito.
Imagínate la sorpresa, hermano, para los tres magos de Oriente que no eran creyentes, llegar ahí a Jerusalén, a Belén de Judea, llegar ahí a Jerusalén, perdón, y entonces, querido hermano, amigo, llegar, ellos a lo mejor esperaban una gran fiesta, que hubiera una gran fiesta porque había nacido Jesucristo, el Rey de los judíos. Pero resulta que llega y lo que ocasiona es que se dan cuenta que nadie recordaba ese hecho. Nadie, y que al contrario, Herodes se turba, el pueblo se turba y olvídate, al grado de que en el versículo 4 lo que ocurre es que dice ahí que entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y entonces se puso a averiguar de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y es ahí donde los escribas, los fariseos, todos estos sacerdotes que él manda llamar, le dicen que iban a nacer en Belén de Judea. Y le da la profecía de Mateo capítulo 2, verso 6, donde dice, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eras la más pequeña, porque era un pueblito insignificante, pero le dice, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Bueno, entonces, queridos hermanos, aquí hay cosas muy prácticas, muy concretas que yo quiero llevarte en este día y es decirte, amado hermano, entrega tu corazón a Jesús. Amigo, a lo mejor tú ni religioso eres, ni eres de ninguna religión, de ningún lado partidario, de nada, y tú solamente dices, es que yo creo en Dios. Ok, busca de Jesucristo. Los magos de Oriente pudieron buscar eso y buscar a Jesús. Te voy a dar otro dato aquí, otra cosa importante. Mira, los astrólogos y los astrónomos, dos cosas muy diferentes, porque hoy en día los astrólogos están viendo el acomodo de las estrellas y todo esto para saber qué número debes jugar a la lotería, si te vas a casar, con quién te debes de casar, de qué color te debes de vestir y toda esa charlatanería. Eso es la astrología, querido hermano. La astronomía es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Bueno, el asunto es que tú puedes estar buscando en la astrología todo cómo se te acomoden los planetas y cómo se te acomoden los astros para tu buena fortuna y seguir perdiendo tu vida y tu tiempo en eso. O puedes poner tus ojos como estos magos de Oriente que pusieron sus ojos en la profecía que ya habían escuchado y pusieron sus ojos en Jesús sin ser creyentes, fueron hasta allá para adorarlo. ¿Me explico? Puedes perder tu vida, pero no solo eso, querido hermano y amigo, puedes perder toda la eternidad al poner tus ojos sobre la charlatanería, sobre solo pensar en ti mismo. Porque si tú solo estás pensando en ti mismo, tú entonces, querido hermano y amigo, eres como Herodes y el pueblo de Jerusalén en esa época, que vivían cómodamente, acomodadamente, estaban pasando el tiempo, se habían olvidado las profecías, se habían olvidado del Salvador, ya no había más nada que seguir haciendo y estaban rascándose el ombligo. O puedes ser como los magos y disponer toda tu vida, todo tu tiempo. ¿Puedes imaginar lo que ellos tuvieron que organizar para hacer este viaje? Dejar sus reinos si es que eran reyes, o dejar sus propiedades si es que eran pudientes. Dejar todo ahí, organizar su viaje. ¿De cuántos días? No lo sé. Ellos viajar, llegar hasta allá, ir con esta expectativa, con esta fe. Dejar todo, pero no solo eso, sino que todavía llegan, se postran y le presentan regalos al Salvador. Así es que, querido amigo y hermano, hoy quiero decirte que tú y yo debemos de tener la actitud de estos magos, una actitud de obediencia, una actitud de seguimiento, una actitud de incluso de cuestionamiento, de decir, ¿dónde está el rey de los judíos?
Si tú perteneces a cualquier otro grupo religioso, con todo respeto, yo te digo, qué bueno, Dios te siga bendiciendo, ¿verdad? Y aunque seas cristiano, yo te digo, no seas religioso, sea un adorador en espíritu y en verdad. Y pregúntate, ¿dónde está Dios ahora en mi vida? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? ¿Está en mi corazón? ¿O lo sigo manteniendo ahí en el pesebre, en el arbolito que ya muchos quitan en estos días, ¿no es cierto? ¿O lo sigues teniendo ahí en un muñequito? ¿Dónde lo tienes? Él no quiere que lo tengas ahí. Él quiere que lo tengas en tu corazón, querido amigo, querido hermano. Él quiere que tú le adores, que tú le entregues tu vida, que tú te rindas a Él y puedas conocer las maravillas de Dios. Entonces, después vemos aquí a Herodes, que también según él quería ir a adorar al rey, pero eso era mentira, solo los estaba engañando a los magos, ¿sí? Vámonos hasta el versículo 11. Versículo 11 dice, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Querido hermano, yo quiero ir concluyendo con esto en esta noche para poder tomar un tiempo para orar por ti. Sí, yo quiero decirte lo siguiente. ¿Ya estás pensando en que Jesús venga a vivir a tu vida? Dios está tocando tu corazón. Dios está tocando tu corazón. Te ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. Y sabes una cosa, necesitas tú tomar una decisión en este 2021, porque esta es una decisión de vida o muerte, aunque tú no lo creas. Con Cristo tú puedes pasar una eternidad con Él, pero sin Cristo vas a tener una muerte eterna. Estos hombres, estos magos de Oriente, fueron a buscarle sin ser creyentes. Estos magos de Oriente fueron a adorarle sin ser creyentes. Y seguramente estando ahí se han de haber convertido, han de haber dicho, wow, esto fue real. Ellos estaban impactados que todos estaban sorprendidos. De hecho, ellos llevaron la noticia a Jerusalén. Ellos llegaron a recordarles lo que iba a acontecer. Eso debe haber dicho, ¿qué está pasando aquí? Y hoy en día pasa lo mismo en nuestras vidas, porque la gente ha olvidado a Dios, se está olvidando de Dios, está cayendo en las tradiciones, está cayendo en muchas cosas y no se está acordando de que Dios es un Dios de justicia y que Dios viene pronto y que Dios viene por una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Y la gente se está olvidando de Dios y nos estamos apartando de Él. Y los magos vieron eso en esa época. Y hoy está pasando eso, pero tú decides si vas a ser como Herodes y los de Jerusalén o si vas a ser como los magos que llegaron a rendirle adoración y rendirse a Jesucristo y a seguir su huella, a seguir su cometa, a seguir su estrella. Tú decides hacer eso. Tú decides dejar de consultar a los astrólogos, de consultar las cartas, el café tarot, todas esas cosas, la adivinación, para saber qué te va a pasar en el futuro. Tú decides dejar todo eso y mejor poner tus ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, y puedes poner tus ojos en Él y tener la seguridad de que Él tiene en control tu futuro. Esa es tu decisión el día de hoy, 6 de enero a las 8:35 de la noche. Esa es tu decisión, querido amigo, hermano. ¿Sigues a Herodes y a los de Jerusalén? ¿Sigues a las fanfarronerías de los astrólogos y estás buscando en tu horóscopo cómo te va a ir? ¿Dejas de hacer eso o sigues mejor a Jesucristo? Ese es el desafío del día de hoy. Entonces, Dios conoce todo. Y mira versículo 12 del capítulo 2, dice, y habiendo sido advertidos por Dios
por Dios en sueños. Hermano, date cuenta, amigo, que al principio del relato no dice que Dios les habló para que fueran. Ahora, seguramente ellos habían escuchado las profecías. Era gente que estudiaba las estrellas, estudiaba profecías, estudiaba todas estas cosas y creyó en esto y fue hasta allá. Pero en el verso 12, al principio del relato, en el versículo 1, Dios no les está hablando directamente. Pero ahora en el versículo 12 dice, habiendo sido advertidos por Dios en sueños, que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Termino con esto, querido amigo, hermano, termino con esto. Cuando tú decides buscar a Dios de todo tu corazón y dejas todo como los magos de Oriente para ir a buscarle y que Él venga a nacer en tu corazón y en tu vida y le adoras, Dios te habla. Dios te empieza a hablar a través de su palabra. Te empieza a hablar a través de su palabra, claro, a veces también a través de sueños y de muchas otras formas te habla el Señor. Pero entonces ahora hay una relación, ¿te das cuenta? Ahora hay una relación entre tú y Dios, querido hermano. En un momento más seguro ya estás de estar diciendo, ya apúrate, pastor, porque ya está la rosca, ya está el chocolate, ya queremos partirlo, ya cállate. Seguramente ya estás desesperado, pero sabes una cosa, eso es pura tradición, eso es pura tradición. Hoy decide servir a Dios, decide buscar a Dios, y cuando tú decides adorarle, buscarle y dejar todo por Él, entonces, como en el versículo 12, Dios tiene una relación y un encuentro con ellos y les habla a través de sueños. Así Dios te va a hablar a ti, te va a tocar tu mente, va a tocar tu corazón, y entonces ve lo que ellos hicieron. Dios habló y ellos ¿qué hicieron? Ojalá te tuviera aquí para escucharte. ¿Ellos qué hicieron? Ellos obedecieron, ellos respondieron, se fueron por otro lado, por donde Dios les había indicado. ¿Qué vas a hacer en esta noche, amado hermano, amigo? Te he dejado aquí algo importante para tu vida y tú sabes definitivamente si obedeces al Señor o no, si le sigues o no. Tú sabes qué vas a hacer. Esa no es mi decisión. Yo ya hice mi decisión hace 30 años. Yo ya hice mi decisión. ¿Cuál va a ser tu decisión hoy, 6 de enero del año 2021 a las 8:39 de la noche? ¿Cuál va a ser tu decisión? Hoy tu decisión es de vida o muerte. Antes de la pandemia yo le decía a la gente, esa decisión debes de tomarla hoy, la de servir y seguir a Jesucristo. Hoy toma esa decisión, porque si te da un infarto fulminante ya no puedes tomar esa decisión. Ahora yo te diría, Dios nos libre de eso, pero si caemos graves y vamos a ser intubados y te dejan dormido ahí, ¿harás esa decisión? ¿Cómo lo harás? Querido hermano, no esperes la tragedia. No esperes la tragedia. Mejor ahora sigue la estrella de Jesús. Sigue a Jesucristo. Sigue a Él, síguelo a Él y deja que Él nazca en tu corazón y deja que Él obre en tu vida. Amén. Y querido amigo y hermano, si tú quieres hacer una decisión de fe en este momento, yo quiero que hagas esta oración que es muy importante. No que te comprometas a una religión, no, que te comprometas a seguir a Jesucristo. Comprométete a seguir a Jesucristo. Si quieres hacer esa oración, inclina tu rostro y déjame orar. Y haz esta oración, repite después de mí, Señor Jesús, en el nombre tuyo oro que vengas a mi vida. Hoy, Señor, renuncio a toda tradición en mi vida y hoy te pido que vengas a morar en mi corazón. Te pido que vengas a cambiar mi mente, a cambiar mi corazón y a cambiar mi forma de ver las cosas. Y hoy te ruego, te suplico que me ayudes a caminar en tu camino, a caminar por tu camino, Señor.
Así como los magos siguieron tu estrella hasta el lugar donde estabas, a mí ayúdame a estudiar cada día tu palabra, a orar cada día, Señor, para buscarte a ti cada vez más y tener una relación estrecha contigo. Y así como los magos de Oriente, ayúdame, Señor, a que mi relación crezca contigo y a obedecerte. En el nombre de Jesús te lo pido. Padre, te doy gracias, ven a mi vida. Señor, sálvame, renuncio a mis pecados, sálvame y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga mucho. Les mandamos saludos a todos ustedes. Gracias por sus peticiones, sus comentarios, sus bendiciones. Gracias porque Dios está contigo y porque decides seguir a Jesús. Que Dios te bendiga.